Y como estaba diciendo, se trata de esta serie que comenzamos estableciendo buenos hábitos. Esas 8 semanas se van a tratar 8 temas. El primer tema lo trataremos hoy, es el hábito de meditar. El segundo sesión será el hábito de adorar, que es lo que hemos estado haciendo antes, adorar al Señor, importantísimo. El tercer hábito será el hábito de orar. El cuarto, el hábito de ayunar. El quinto, el hábito de estudiar la Biblia. El sexto, el hábito de ser lleno del Espíritu Santo. El séptimo será el hábito de cultivar relaciones afectivas. Y el octavo será el hábito de evangelización. Así que estos trataremos en las diferentes semanas, pero hoy vamos a tratar el primero, que es el hábito de meditar. El enunciado general, como he dicho, se trata de estableciendo buenos hábitos. Entonces, aquí que parece esta palabra o estas palabras, estableciendo buenos hábitos, parece que todo es muy rápido, pero fijaros que habla de cosas muy concretas. Primero habla de establecer. Establecer es diferente a conocer. Conocer no es establecer. Conocer es saber, pero establecer es otra cosa diferente, ¿verdad? Muchos estudiantes, lo sabemos también, y algunos en esto sois muy hábiles, ¿no? Los estudiantes que cuando tienen un examen simplemente se aprenden de memoria, no sé, hay una paliza, ¿no? Un día antes del examen se le aprende todo de memoria, ¿no? Y luego van al examen, lo sueltan para probar, pero que cuando pasa el tiempo, como simplemente ha sido memorizado, pero no ha sido asimilado, ni ha sido establecido, no ha hecho parte de él, simplemente se olvida. ¿Pasa esto o no pasa? ¿Verdad que sí? Se puede poner muchos ejemplos. Entonces, saber no es establecer. Establecer es que se queda dentro de nosotros, ¿verdad? Y se convierte en lo que estamos diciendo, en hábito. Los hábitos son los que se quedan. Es lo que hacemos sin pensar en eso. Ya lo tenemos por costumbre, ¿verdad? Es una cosa que está establecida dentro de nosotros. Y un ejemplo que podemos poner con esto es el ejemplo de cuando uno se saca el carnet de conducir, ¿verdad? No sé si está Bere por aquí, ahí está, es una de las últimas, no sé si alguien más es de los últimos, ¿verdad? Yo suspendí en el práctico varias veces, un par de veces, aprobé la tercera en el práctico, ¿no? Pues el otro día escuchaba en televisión que hay un hombre que tiene el récord en presentarse, no sé si eran 300 veces, así que bueno, si tú llevas 20 no te desanimes, no tienes el récord. Entonces, volviendo al tema de esto, pongo ese ejemplo, el carnet de conducir, porque es cierto, cuando uno se va a examinar, uno puede estudiar, aprueba el test, pero luego a la hora de la práctica se encuentra con un problema, y es que sabe cómo tiene que mover la palanca de cambio, sabe cómo tiene que acelerar, sabe cómo tiene que hacer el embrague, sabe cómo el intermitente, sabe cómo tiene que mirar aquí o mirar allí, todo eso lo sabe, pero no está asimilado. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a conducir y vas rígido, porque dice, tengo que pensar en esto, que tengo que mover esto, que tengo que pisar aquí, que no tengo que pisar allí. Vas, ¿verdad que sí? Te pasa esto y entonces tú realmente vas rígido. ¿Qué sucede cuando tú eso ya lo conviertes en hábito? Cuando lo conviertes en hábito, ¿verdad? Lo que lleváis ya años conduciendo, todos sabemos que tú te despreocupas totalmente. Tú no tienes que pensar dónde tengo que pisar, no tienes que pensar si la palanca de cambio es para arriba o para abajo, no tienes que pensar si tengo que mirar aquí. Eso no tienes que pensarlo. Tú estás pendiente de lo que hay a tu alrededor, que es lo importante, si viene un niño, si se cruza algo por aquí, si el semáforo, estás pendiente de lo que realmente es importante, ¿no? Pero esas cosas que tanto nos preocupan al principio de todo, ¿verdad? Que yo me acuerdo que cuando os he contado la anécdota alguna vez, si no lo vuelvo a contar, mi esposa se sacó el carnet de conducir antes que yo, ¿verdad? Ella llevaba su coche adaptado y tenía la carnet de conducir antes que yo. De hecho, aprendí un poco con su coche. Entonces, el problema que yo tenía, que cuando aprendí con su coche, que tenía un Simca de estos antiguos, que era semiautomático. Entonces solo tenía como los coches de choque. Solo tenía un pedal que era acelerar y otro pedal al lado que era frenar. No tenía embrague. Entonces, claro, yo aprendí con esto. Entonces, claro, pues simplemente era acelero y el coche va, y cuando me canso, suelto y paro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo, aunque fui a una academia, lógicamente, porque tienes que ir para que luego te presenten y todo esto, tuve un profesor, hay quien dice que no era muy bueno, otros dicen que la culpa era mía, las dos cosas, creo que son las dos cosas, para no echar la culpa a él, ¿no? Pero sí me quedó la cosa esta, porque luego ya cuando aprobé, después de mucho trabajo de aprender, ¿no? Recuerdo que yo nada más terminar el carnet de conducir, cuando tú apruebas el carnet de conducir no te regalan ningún coche, eso que lo sepas. Te lo tienes que comprar tú. Entonces, claro, teníamos el 5000, así que yo nada más acabar el carnet de conducir, empecé a conducir su coche, que era simplemente acelero y freno, y así seguí. Quiere decir que lo que aprendí en poquito tiempo se me había casi olvidado. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema fue cuando cambiamos de coche y compramos un Ford Fiesta, ¿verdad? Y entonces tuve que ir yo a sacar el coche, porque ella no lo podía sacar porque tenía que adaptarse para ella. Y no estaba adaptado, estaba recién sacado de la fábrica, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando ya me dice, ese es tu coche, cógelo y sácalo.
sácalo. Digo, no me acuerdo bien si le pedí que lo sacara a él, porque había una rampa, no me acuerdo muy bien de esto, pero lo que sí me acuerdo es que cuando estaba allá arriba, no había manera. Porque el embrague yo no sabía, se me había olvidado, solamente sabía apretar, acelerar y parar y frenar. Solo sabía eso, lo otro se me había olvidado. Y tuve un problema, la verdad que fue un problema. Así pum, 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 no sé que al final, no sé cómo lo hice, pero quiero decir con esto que ¿qué había pasado? Había pasado, tenía el conocimiento, porque estaba muy recién aprobado, pero no tenía el hábito de usar ese tipo de coche, ¿no? Entonces, es lo que quiero también traer de que un hábito no es simplemente que tú ya sepas cómo se hace algo, o que alguna vez lo has hecho, o que has aprobado, como yo aprobé. Legalmente lo podía hacer, era un peligro, porque era un peligro, pero yo legalmente no me pueden denunciar por eso. Nadie me puede denunciar porque era un peligro. Bueno, me pueden denunciar si pasa algo, ¿no? Pero yo estaba en regla, tenía mi carnet, tenía todo, pero no tenía el hábito. Y a veces, ¿verdad?, nos pasa esto, ¿no? Que simplemente conocemos, hemos practicado, a veces hemos meditado, hemos orado, tal, pero no tenemos el hábito. Y el hábito realmente es lo que necesitamos adquirir para que nuestra capacidad vaya desarrollándose, ¿verdad? Así que, por otro lado, también tengo que decir que ni establecer algo como hábito es siempre positivo, eso también hay que entenderlo, no porque sea un hábito es positivo, ni tampoco porque tengamos esos hábitos ya muy arraigados, es bueno. De hecho, faltaría el tercer elemento de esta palabra que hemos dicho. Hemos dicho, pues, el tema de establecer buenos hábitos. Lo que nos queda es que sean buenos. Así que no solamente vamos a tratar en la serie de establecer hábitos, sino también hábitos buenos. Y eso es lo que quiero también que tengas en tu corazón. Todos nosotros tenemos cosas que hay que desechar, hábitos que no son buenos, que hemos heredado o que hemos adquirido o por lo que sea. Pero se trata, ¿verdad?, en esta serie de que nosotros establezcamos hábitos que sean buenos. Y ese es el objetivo de esta serie, ¿verdad?, estableciendo hábitos buenos. Todos sabemos que esos hábitos malos también están. Y para ello, ¿verdad?, como hemos cantado antes, tenemos que poner nuestros ojos en el modelo. Y ese modelo es Jesús. Ese modelo no es un hombre, ese modelo no es un pastor, no es un cura, no es un sacerdote, ese modelo es Jesús. Y es el modelo que tenemos que aprender. Así que puestos los ojos en Jesús, ¿verdad?, podemos ir a esta serie y saber que se trata de esto, de buenos hábitos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia, y luego dice, puestos los ojos en Jesús. Así que se trata de despojarnos, en primer lugar, de aquellas cosas que sabemos que no son buenas, que nos pueden gustar, que estamos muy acostumbrados, que nos resulta muy fácil, que nos resulta muy cómodo, pero no son buenas. Y si eran buenas antes, ahora ya no lo son. Porque a lo mejor, como pasa con los niños, lo digo muchas veces, a los niños pequeños se les permiten cosas que luego no se les permiten a los adultos, ¿verdad? Se les permite hacer pipís en su pañal y tal, pero ya cuando somos adultos tenemos que dejarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya somos adultos y no podemos estar siempre con pañales, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? A medida que crecemos en el Señor nos va a ir pidiendo cosas que antes no nos pedía. No hablo de pecado, el pecado desde el primer momento es pecado, pero hay hábitos en nuestra vida que a lo mejor sin llegar a ser pecado, el Señor va a querer que nosotros vayamos creciendo y vayamos madurando. Así que piensa en esto, no sé si llevas poco tiempo, mucho tiempo, pero tú y yo necesitamos, yo mismo también necesito también crecer en sustituir hábitos que no son tan buenos por hábitos que son buenos, ¿verdad? Y todos sabemos cuáles son esas cosas, nadie te lo va a decir, tú tienes que descubrirlo y lo vas a descubrir leyendo la palabra y meditando sobre los buenos hábitos, ¿verdad? Así que quiero decirte esto, que aunque lleves mucho tiempo en el Señor, Dios te va a pedir un poquito más, un paso más para llegar a esa estatura de Cristo. Y Él siempre es la luz, Él siempre es la luz. Y a veces nosotros con el tema de la luz, pues nos equivocamos. Porque pensamos que la luz de Cristo, lo que Él nos marca, nosotros lo podemos manejar. Y nos podemos pegar un buen golpe. Así que sepamos que Cristo es la luz. Nosotros no brillamos por nosotros mismos. Necesitamos al Señor. Por eso decía lo de antes. No brillamos. Aunque en un momento parezca que brillamos, pero en realidad no es nuestra. Somos como la luna, que simplemente es un reflejo del sol. La luna no tiene ninguna luz. Y esto me lleva a una anécdota, ¿no?, que leí estos días de un capitán, ¿no?, que iba con su barco en una tormenta, ¿no?, de noche, y vio una luz y pensaba que era otro barco que se dirigía hacia el suyo,
y le envió un mensaje, ¿no? Con Morse o con lo que había en ese tiempo, o la radio, lo que sea, diciéndole soy el capitán John Brown, o te pido que cambies tu rumbo hacia el sur, 40 grados, lo que sea, ¿no? Lo que se hablaban en ese argot, ¿no? Y el otro le contesta y le dice, soy el soldado Smith, soy el responsable del faro que hay sobre la roca esta, y pido que dé la vuelta porque si no se va a pegar un castañazo. Así que el capitán, pensando que era capitán, pues que podía mandar al soldado a que cambiara esto, ¿no? Así que a veces nos pasa esto, ¿no? A veces nosotros ves que yo soy cristiano y qué tal, y yo llevo tantos años y yo tal, y yo, pues eres tú quien tienes que quitarte, eres tú quien tienes que moverte, pero la luz de Cristo es inamovible. Hay muchas luces en este mundo, ¿verdad?, que se mueven, están arriba, están abajo, que nos llevan para acá, nos llevan para allá. Y a veces tardamos tiempo en darnos cuenta de que no conduce a ningún sitio. Pero la luz de Cristo es como ese faro, es inamovible, está sobre la roca. Es inútil que queramos ir o pedirle que se cambie, porque si nosotros chocamos contra esa roca nos vamos a destrozar. Y esto es la roca, es la piedra angular. Así que, hermano, no discutamos sobre la palabra del Señor. Escudriñemos la Biblia, porque conociendo la palabra del Señor nos evitamos encallar, ¿no? Cuando los bancos se encallan, ¿no? Que se quedan ahí hecho polvo, que al final se hunden también, para evitar que en nuestras vidas haya esos golpes, ¿verdad? Esas caídas profundas que vengan sobre nuestra vida, tenemos que saber que Cristo es la roca. Y conociendo la palabra del Señor nos enseña. Así que si alguien va con argumentos de que yo quiero, yo sé o yo soy más que tú, léete la palabra, simplemente léetela, porque la palabra es la luz que nos alumbra. Hablando de establecer, el diccionario dice que es fundar, instituir, pero también dice que es ordenar, mandar y decretar. Hay un logo que aparece en los libritos, que aparece en unas zapatillas deportivas, ¿no? Y ese logo, para que un poquito sepáis, lo que intenta decir es que tenemos que en realidad caminar en lo que es andar en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Los deseos de la carne son contra el Espíritu. Son hábitos distintos. No quiere decir que no podamos disfrutar de cosas. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de meternos en un convento, aislarnos del todo, que no podamos tomar una paella, que no podamos pasear, que no podamos tomarnos un helado, que no podamos disfrutar de tantas cosas que tenemos. Pero siempre sabiendo, ¿verdad?, que nosotros no tenemos que traspasar aquellas cosas que van contra el Espíritu. Y si tienes alguna duda, te lees Gálatas capítulo 5, 16, 17 en adelante, y dice claramente lo que son las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. Está muy definido claramente, ¿verdad? Las cosas de la carne, las envidias, las lascivias, las enemistades, bueno, lo puedes leer. Y las cosas del Espíritu, pues sabemos cuál es en Gálatas el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Así que tenemos que andar en eso. Y esos zapatos que veis son andar, ponernos esos calzados, andar en eso. Porque no basta simplemente conocer, tenemos que andar. Y a veces nos pasa, vuelvo a poner otro ejemplo, a veces nos pasa como los niños, casi todos los bebés, ¿verdad?, cuando nacen, se les tiene la costumbre de comprarle unos zapatitos, ¿no? No sé por qué, porque no lo usan, pero se les compra unos zapatitos. Es casi mejor comprar unos guantes de pie, ¿no? Pero, porque le quita el frío. Yo me acuerdo, nosotros mismos, cuando Abraham, ¿te acuerdas que presentemos una fotografía cuando presentamos a Abraham, ¿verdad? Y él está allí con unas zapatillas deportivas, ¿no? Algo de esto, ¿no? Que parecía un atleta, ¿no? Bueno, son costumbres que tenemos, pero en realidad el hecho de tener esos zapatos no nos hace que podamos andar. Lo que hace es que nosotros lo usemos, que nos caigamos una y otra vez y así podamos realmente llegar a manejar y a usar esos zapatos. Entonces, andar en el Espíritu no es simplemente decir, ya sé que es andar en el Espíritu, ya sé que es paciencia, gozo, paz, benignidad, ya lo sé todo eso, pero no es que lo sepa, es que eso tú lo uses, lo pongas por práctica, que tu vida sea eso. Y solamente hay una manera, y es que tú practiques cada día, que cuando te caigas en eso digas, me he caído, esto no lo tenía que haber dicho, no lo tenía que haber hecho, no lo tenía que haber pensado. Y volver a caminar, como dice la palabra, andad en el Espíritu. Así que se trata de esto, se trata de que cada uno de nosotros andemos en el Espíritu y no nos dejemos manejar por los deseos de la carne, porque manejar por los deseos de la carne nunca trae cosas buenas. Andar en el Espíritu debe ser un hábito para nuestras vidas y debe ser dos cosas, debe ser una mezcla. Andar en el Espíritu no solamente es lo que nosotros podemos hacer, no solamente es nuestra capacidad, ¿verdad?, sino que es una mezcla entre disciplina y la gracia de Dios. La palabra disciplina no nos gusta, pero es lo que le decimos a los niños, ¿verdad?, cuando queremos que aprendan cosas.
Dios al que ama disciplina, dice la palabra del Señor. Así que si queremos también, ¿verdad?, andar en el Espíritu, tenemos que aceptar la disciplina del Señor. Y eso siempre es para bien, porque cuando uno aprende esa disciplina, luego se alegra, funciona muy bien, ¿verdad? Yo, con la disciplina de lavarme los dientes, mis padres no fueron muy exigentes, yo menos todavía, porque claro, lógicamente, si mis padres no lo eran, yo menos todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, pues os puedo enseñar, no voy a abrir mi boca, pero lo puedo abrir y me faltan como 4 muelas. ¿Por qué me faltan 4 muelas? No porque se me cayeron por ahí. Me faltan 4 muelas porque de niño no lavarme los dientes, comía muchos dulces, sigo comiendo porque me gustan mucho los dulces, no te lavas los dientes, que tienes caries. Y esas caries, ¿qué hacen? ¿Verdad? Te estropean los dientes y al final, lo que pasaba antes, ahora ya no, ahora te quitan la endodoncia, pero antes simplemente te arrancaban la muela y ya está. ¿Verdad? Como si eso fuera cualquier cosa. Así que si me falta, tengo ahí 3 o 4 muelas que me faltan y así estoy, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente, ¿por qué? Porque no tuve el hábito de lavarme los dientes. ¿Me lo lavé alguna vez? Alguna vez me lo lavé. No sé si en Navidad. No pienses que no me lo lavé alguna vez. Pero el cepillo me duraba 2 años. Entonces, claro, no tuve el hábito. Así que los hábitos, hermano, los buenos hábitos son importantes. Y aunque sea una disciplina que no nos gusta, ¿cómo te va a gustar lavarte los dientes cuando tú ya te quieres ir a descansar o a jugar o lo que sea, ¿verdad? Pero esa disciplina, la de Dios, es una disciplina que es para bien, para que nos alegremos, ¿verdad? Y luego nos alegramos. Así que gracias al Señor. Luego, como digo, es una mezcla también de la gracia del Señor, sabiendo que nosotros no caminamos solos. Aunque queramos hacer estas cosas y crecer en el Señor, no estamos solos, Él está con nosotros para ayudarnos, para levantarnos cuando caemos, ¿verdad? Igual que papá está con el hijo ahí cuando cae, sujetándole la mano hasta que ya sepa andar con firmeza y aún así siempre está a su lado para poder ayudarle, ¿no? Y es también una mezcla de la disciplina, pero también la gracia del Señor. Aunque aprendamos a andar y ya caminemos, pero nunca creamos que podemos hacerlo sin el Señor. Necesitamos su gracia. Y es una mezcla que eso lo entiende muy bien un agricultor, ¿verdad? Un agricultor sabe que el fruto que tiene de su tierra se compone de 2 cosas. Una es el trabajo que él hace cavando, echando la semilla, pero la otra parte es esperando que dé fruto. Y así es lo que es la vida espiritual. La vida espiritual es una mezcla de hacer nuestra parte, cavar, la buena semilla, cuidar nuestra tierra, que en nuestra tierra no haya piedra, no haya espino, no se metan cosas raras, porque tenemos cantidad de oportunidades para que se meta espino. Todo lo que vemos, lo que oímos, ayer por la noche, por ejemplo, terminé tarde con el tema de la palabra, como me pasa siempre, pero en un momento determinado tuve que cenar, me fui a cenar, y cuando me fui a cenar, estábamos ahí viendo la tele, había una tertulia de un político, y me quedé mientras cenábamos, nos quedamos viendo. Entonces, bueno, fue rápido porque luego ya me fui para seguir preparando la palabra, ¿no? Y orando. Pero resulta que luego por la noche me soñó con el político. Es lo que había estado viendo. Entonces, digo, ¿será posible? ¿Será posible? ¿Será posible que lo está viendo eso y se me queda por la noche que en lugar de descansar? Estoy ahí yo haciendo, a ver, divagando políticamente, como claro, también es verdad que no tenemos estos días, lo tenemos hasta en la sopa, ¿no? No solamente por eso, ¿no? Quiero decir con esto que todo lo que vemos, todo lo que oímos, nos influye. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros también tomemos esa disciplina de cuidar que escuchamos, que vemos, que pensamos también. Porque los pensamientos también tenemos que manejarlos. No podemos evitar que venga un pensamiento, ¿verdad? Pero sí podemos evitar que anide dentro de nuestro y darle vuelta, ¿no? Eso tiene que ver con meditar, con el tema de hoy, ¿no? Así que esa mezcla de obediencia es el método que Dios usa para colocarnos en esa tierra, pero está la gracia del Señor para que lleve fruto. Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, Jesús, y vosotros los pámpanos. Y termina diciendo, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Así que tenemos que permanecer en el Señor, estar siguiendo sus pasos, esos zapatos de andar en el Espíritu que decíamos antes, ¿verdad? ¿Para qué? Porque separado de Él no podemos hacer nada. Aunque nosotros tomemos el hábito de ya sé cómo se hace esto, ya sé cómo se hace lo otro, pero hay una parte, ¿verdad?, que es estar muy cerquita del Señor cada día, ¿verdad? Separado de mí nada podéis hacer. Así que nuestra parte es no separarnos de Él, no separarnos del Señor. Es muy fácil separarnos, ¿no? Y eso tiene que ver con el hábito de hoy. El hábito de hoy, que tiene que ver con esta semana que viene, y la primera clase que di, tiene que ver con el hábito de meditar. Meditar es diferente a orar, o hay una diferencia que es muy parecido, ¿no? Orar, meditar, muy parecido.
orar es hablar con el Señor, pero meditar es más bien lo que yo oigo del Señor, empiezo a analizarlo, empiezo a pensar en ello, empiezo a dejar que eso entre en mi corazón. Eso es la palabra meditar. Pero meditar, podemos meditar en muchas cosas, no solamente en las cosas del Señor, ¿verdad? Así que es una contradicción que a veces hay en el mundo, ¿no? De que los políticos, por ejemplo, son necesarios porque hace falta un gobierno y todo esto, ¿no? Pero es una contradicción de que se intenta cambiar el mundo, a la sociedad, pero sin llegar al fondo realmente de cada persona. Hay una frase que me gusta mucho de Tolstoy que dice: todos piensan en cambiar a la humanidad y nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Es una contradicción, porque la sociedad no está compuesta de un paquete de personas, está compuesta de seres individuales. No somos una masa, no somos el colacao, que simplemente nos dan vuelta ahí y se disuelve y ya somos colacao. Ya somos de leche, pasamos a colacao. No somos eso, somos personas individuales. Y eso precisamente es lo que Jesús hizo. Jesús no trajo una religión, trajo un cambio al corazón de cada persona. Habló al corazón de cada persona, a cada uno. Y lo sigue haciendo así. Así que es importante que meditar nos hace reflexionar en las cosas que decidimos meditar, porque podemos meditar en algunas cosas que nos llevan a lo malo, ¿no? Entonces, Jesús se centró principalmente en esto, en tratar con nuestro interior de forma personal y cambiar el exterior comenzando por dentro. Cuando una persona es cristiana se debe notar por fuera, pero se debe notar por fuera no porque ha trabajado lo de fuera, porque se ha puesto una ropa cristiana, con una Biblia que la lleva debajo del brazo, porque tiene un lenguaje, Dios te bendiga y cosas así. No, se debe notar porque su forma de vida, esté donde esté, cualquier persona ve que es diferente, que no miente, que no dice tacos, que es una persona seria, responsable. Seria no me refiero que no tenga sentido del humor, me refiero que si dice algo lo cumple y si no pide perdón. A eso me refiero. En la iglesia podemos trabajar aparte del exterior. Y eso es lo que se llama religión. Pero eso te vale solo para la iglesia, solo para un momento determinado. Cuando surge la prueba, cuando surge algo que te presiona, sale lo que hay. Entonces Jesús nunca trabajó de fuera hacia adentro, trabajó de dentro hacia afuera. Por eso no se dedicó tanto a hablar de vestido, ni a hablar de formas de peinarse, ni a hablar de tantas cosas. No que no tenga importancia, lo tiene y eso ya hablaremos otro día. Pero él se centró en lo que realmente cambia al ser humano, y es el corazón. A Jesús le interesaba el corazón. Porque si cambiaba el corazón, cambiaba todo lo demás. Así que lo que se trata, ¿verdad?, es que nosotros, como dice Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Así que si queremos ser sal, no es simplemente que vayamos a casa, cojamos el salero, nos echamos así de sal y ya estamos muy salados, pero realmente eso no llega al corazón. Tenemos que ser sal porque realmente sale de nosotros una fragancia que los demás lo ven, los perciben. Una mirada que es transparente, una mirada que no hay odio, no hay venganza, no hay historia, hay transparencia, ¿verdad? Y esa sal es la que el mundo necesita para ver a Cristo en nosotros. Así que si la sal deja de tener sabor, no sirve para nada. Si el cristiano deja de ser auténtico, no sirve para nada. Es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que es el hábito de meditar. Meditar, ¿verdad?, es una decisión. Y es una decisión de pensar en lo bueno o pensar en lo malo. La Biblia nos enseña, el Salmo 36, dice el versículo 4, Salmo 36, 4, dice: medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Aquí nos habla el Salmo 36, versículo 4, de que hay quien medita en su cama maldad, dice. Y se puede meditar sobre la maldad. ¿Y cuántas veces tenemos la tentación de meditar sobre algo malo? Pero yo no puedo meditar sobre algo malo, no quiero meditar sobre algo malo, porque meditar sobre algo malo no me beneficia, me sube la tensión, me quita el sueño, me aleja de la paz del Señor, me quita el gozo, más cosas. Entonces ya no solamente es porque Dios me dice que no debo meditar en cosas malas, sino es que no quiero meditar en cosas malas. Y si alguien ha hecho algo malo, una vez que se ha hablado, una vez que se ha dicho, yo no quiero pensar en eso, porque no me beneficia. Esto nos lleva a no tener enemistad con nadie, no poder odiar a nadie, no poder tener rencor a nadie. Y eso es bueno. Y es lo que dice la palabra del Señor. Y eso tiene que convertirse en un hábito en nosotros. Porque si tú estás pendiente de hacerlo simplemente con tu fuerza, lo aguantarás 2 días. Al tercer día ya empezarás a tener rencor, resentimiento, amargura. Pero si se convierte en un hábito, tú aprendes a desechar todo aquello que no te beneficia, ¿verdad?
Así que meditar delante de Dios y de su palabra es de lo que se trata. Y eso es saludable. Dice el Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3. Salmo capítulo 1, ya el primer salmo de todo, que lo tenéis en la Biblia, empieza diciendo, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Fijaros qué importante es meditar, ¿verdad? Como dice aquí, de día y de noche en las cosas del Señor. Así que meditar, de alguna manera, nos hace ser parte de lo que meditamos. Yo soy lo que medito. Lo he dicho algunas veces. Un asesino no coge y mata y me levanto y mato. No. Generalmente está en eso. Está viendo cómo hacer mal, cómo perpetrar. Hace poco ha habido un juicio, ¿verdad?, de estas personas que habían matado a algún alcalde o concejal, no me acuerdo. Sabéis que la madre y la hija, ¿verdad?, se habían puesto, lo tenemos en los periódicos. Y esto no sucede de golpe. Una persona de golpe no se encuentra una pistola en su bolso. Una persona de golpe no coge y dispara sin más. Una persona de golpe no se encuentra con alguien que odia y que la quiere matar. Todo eso está pensado, meditado, planificado. Así que tenemos que tomar el hábito, hermano, de, como dice el Salmo capítulo 1, el que medita en la ley del Señor y hace su delicia, de día y de noche será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Así que si a veces nos sentimos un poquito secos, tenemos que recurrir a la fuente, a meditar en las cosas del Señor. Es que estoy seco porque me han hecho, porque me han dicho. Y tengo toda la razón. Porque si te han hecho y te han dicho, es posible que eso te haga un poco secar. Pero el consejo y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que si te han hecho eso, tú tienes que ir a la fuente, tienes que ir al Señor. Y decir, Señor, no quiero meditar sobre eso, quiero meditar sobre tu amor, sobre tu misericordia, quiero meditar sobre lo que tú meditaste. Si Jesús hubiera meditado sobre la venganza, sobre lo que le habían hecho, sería la persona que tendría más motivo para odiar. Sería la persona que tenía más motivo para odiar al ser humano. Porque le escupieron, le pegaron, le crucificaron. Pero no lo hizo. Y nosotros con menos motivos todavía no cogemos el hábito que hizo él. El hábito de perdonar, el hábito de pensar en lo bueno, el hábito de pensar, ¿verdad?, de que no sabes lo que estás haciendo. Es lo que dijo, no saben lo que están haciendo. Así que tomemos, ¿verdad?, el hábito, hermanos, de meditar en las cosas del Señor de día y de noche. El Salmo 19, versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Meditar, yo sé que hay un tiempo, Abraham nos decía estos días atrás, ¿no?, de tener un tiempo, un lugar. Es bueno que tengamos un tiempo para orar y que busquemos un lugar en nuestra vida, un rincón para orar y para meditar. Y eso es importante, pero meditar se puede meditar en cualquier lugar, ¿no? Esto no quiere decir que si estás trabajando, estés haciendo algo, no seas eficiente en tu trabajo, ¿no? Pero tú puedes hacerlo mientras vas en el metro, mientras vas en el autobús, en el tren. Yo lo hago, cojo apuntes, hablo con el Señor, le pregunto y medito en su palabra, en cosas, ¿no? Así que es importante que nosotros aprendamos a meditar en las cosas del Señor. Obtenemos dos cosas. Cuando yo medito en las cosas del Señor, estoy meditando sobre cosas buenas. Pero como no tenemos dos cerebros, estoy evitando que mis pensamientos estén meditando sobre cosas malas. Así que fijaros qué bueno es meditar en las cosas del Señor. Entonces, tenemos que tener el hábito de meditar en las cosas del Señor. Este mes pasado hemos tenido un año bisiesto, ¿no? No sé cuántos sabéis que es un año bisiesto. Lo sabemos, ¿no? El otro día escuchaba no sé si en la televisión o en la radio donde lo escuchaba, o lo leía en el periódico, de que las personas que nacieron hace 4 o 5 días, el día 29 de febrero, salió en el telediario, con las mamás le preguntaban y tal, y decía, bueno, ¿y cuándo van a celebrar su próximo cumpleaños? ¿Qué día? Es un problema. Porque el año que viene no hay 29 de febrero, al siguiente tampoco, y al otro tampoco. ¿Cuándo lo celebran? Lo pueden celebrar el 1. Si lo celebran el 28, no, porque no ha hecho un año. Bueno, yo ese problema lo dejo para... Pero en realidad el origen del año bisiesto es una expresión que deriva del latín bisestu, que significa 6 días. Se repite el 6º día antes del primer mes de marzo. Esto surge, ¿verdad?, porque lo que se hacía en un principio, de ahí viene la palabra bisiesto, que son repetir 6 días, es que se ponía un día más
en el calendario precisamente para ese desfase que hay. Todos sabemos que el año tiene 365 días, el año, ¿verdad?, que es lo que tarda la Tierra en dar vuelta al Sol, y esa rotación son 365 días, pero son no 365 días, son 365 más casi 6 horas, no sé si llega a las 6 horas. Entonces, cada 4 años, ¿verdad?, que son 6 por 4, 24, tenemos que añadir un día, así que se añade el día 29 de febrero. Pero la palabra, el origen viene de esto, ¿no? Es el sexto día repetirse el sexto día del mes de marzo. Entonces lo que se hacía antes era que contaba el mes de marzo, se contaban 6 días para atrás. Eso quiere decir que entre el día 23 y 24 de febrero se metía un día más. De ahí viene bisiesto, 6 días para atrás. Luego ya se cambió y lo tenemos, como digo, en febrero, que ponemos un día más, ¿no? Esto tiene que ver, simplemente por curiosidad, ¿no?, que durante mucho tiempo, ya en el siglo I, se tenía el calendario juliano, que era de Julio César. Estamos hablando del año 46 a.C., que es cuando se instituyó este calendario juliano, ya existía esto. Y luego, el que tenemos actualmente es el calendario gregoriano. Fue un sacerdote, era escritor, en el siglo XVI, 1500 y pico, cambió ese calendario y ese que tenemos ahora. Entonces, el problema está que es interesante que ese desfase que hay ya desde hace siglos, también el pueblo judío lo hacía. Tiene también su calendario un poco diferente, tiene también 12 meses con sus nombres, que tiene que ver con eventos del pueblo de Israel, ¿no? Pero también hacían un ajuste cada X tiempo, lo hacían no sé cada cuántos años, eran cada más años, no eran cada 3 ni cada 4, cada más tiempo, hacían también un ajuste. Entonces, digo todo esto porque yo cuando leo el libro de Proverbios, ¿cuántos capítulos tiene? 31. Tiene como la mayoría, muchos meses. Y es interesante, ¿verdad? Y yo pienso, digo, posiblemente Dios pensó en nosotros para que podamos leer un capítulo cada día de Proverbios. Así que cada día, ¿verdad? Yo a veces lo he hecho. Hoy es día 1, capítulo 1. Hoy es día 2, capítulo 2. Así hasta el 31. Puso 31 porque claro, así los que tengamos 29 días o 28 ya tenemos alguno más para leer, ¿no? Pero siempre he asociado yo, ¿no?, de que Dios pensó en estos capítulos 31 de Proverbios que nos habla de sabiduría acerca de esto, ¿no? Pensando en esto del calendario, pensaba que es importante que a veces nosotros en nuestra vida espiritual van pasando un año y otro año, y sí es verdad que estamos ahí con el Señor, giramos en torno al Señor, como esos 365 días, pero hay cositas que se nos van quedando, que cada año se nos van acumulando, que un año, otro año, cosas que hemos ido un poquito en desfase con el Señor, nos hemos ido en desfase con el Señor, no hemos estado haciendo esa rotación completa, siguiendo al Señor, que nos hemos desfasado en poquito, porque no estamos hablando de grandes pecados, me puede pasar a mí, a todos, nos vamos desfasando. Y cuando pasan 4 años, 5 años, nos damos cuenta de que esas cosas se van distanciando más, nos vamos enfriando y tenemos que hacer un ajuste. Y yo lo que en esta mañana quería pedirte para mí es que tú hagas un ajuste, que hagas un año bisiesto, espiritualmente hablando, que hagas un análisis de esas cositas, que un año fue un poquito, otro año fue un poquito, porque no fue de golpe. Si tú dejaste de leer la Biblia no como antes, no fue de golpe, fue un poquito, un año otro poquito, otro poquito. Si dejaste de asistir a la iglesia, no fue de golpe, fue un año un poquito, otro año otro poquito, que no puedes decir que no asista, pero ha sido un poquito. Y cuando te quieres dar cuenta, como el año bisiesto, tienes que coger un día más para compensar esas 24 horas que en 4 años ha habido de desfase. Y eso es mucho, porque si el desfase es muy grande en hora, resulta que la primavera ya pasaría a ser otoño, cosas así, aunque ya está pasando con otros temas, ¿no? Entonces, a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos que hacer un ajuste. Y yo me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos en esta mañana meditar en esto y decir, Señor, hazme ver aquellas cosas que yo año tras año he ido dejando, que sé que no están ajustadas a lo que tú me pides, ¿verdad? Y quiero ponerme al día. Quiero ponerme al día. ¿Y tú sabes qué? Yo no te voy a decir qué, ¿verdad? Tú sabes en qué cosas en tu vida tienes que ponerte al día. Y antes de orar y finalizar, sí me gustaría también deciros que es muy saludable meditar en la palabra del Señor y hacerles preguntas a la Biblia. Yo le hago preguntas a la Biblia. Claro, la Biblia la tienes que abrir para que te conteste. Entonces, hacer preguntas a la Biblia es bueno. Es cierto que nosotros, ni la Biblia tiene todas las respuestas, porque Jesús mismo dijo, ¿verdad?,
Él dijo que si os he contado cosas terrenales y no entendéis, como si os dijere celestiales. Hay muchas cosas que no entendemos. La Biblia no está toda la respuesta, pero están muchas respuestas en la Biblia. Entonces yo te animo, ¿verdad?, a que tú preguntes a la Biblia, buscando la Biblia, estudiando la Biblia, escudriñando. Si hay algo que no entiende, intenta investigar, intenta buscar, y si no sabes la respuesta, no pasa nada, pasas a otro tema. Pero mira la Biblia como una fuente de vida que te puede hablar, que te puede enseñar. Que no sea simplemente un libro que tú lees para conocer, sino que tú preguntes a la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia no tendrá todas las respuestas. Pero también es verdad que si no lees la Biblia, seguirás con todas tus dudas. Y yo puedo aseguraros que no tengo las mismas dudas que tenía al principio. Sé que mañana tendré menos dudas de las que tengo hoy. O por lo menos no serán las mismas. Puede que tenga más, pero diferente. Así que yo te animo, ¿verdad?, que tú preguntes a la Biblia. Y eso va a hacer que la Biblia sea atractiva, sea dinámica. ¿Por qué esto? Yo en la escuela bíblica a veces lo hacíamos, ¿verdad? Nos preguntábamos cosas. No pasa nada de decir, bueno, no lo sé, porque la Biblia tampoco lo dice. Pero estoy seguro que vas a encontrar respuestas. Y de esa manera crecemos en el conocimiento de la palabra del Señor, preguntándonos cosas y escudriñando la palabra del Señor, ¿verdad? Así que simplemente quiero dejaros con esta expectativa de la serie que vamos a empezar, que trata buenos hábitos, y va a tratar acerca de meditar, y en el propio reunión que tengáis la primera se va a hablar, el manual que vas a tener también va a hablar de meditar, con lo cual puedes ahondar mucho más en esto. Así que vamos a ponernos de pie.